Hola a todos y bienvenidos a The Deep Dive. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que está dando mucho de qué hablar en Colombia. ¿Se imaginan al presidente Petro con su propio programa de televisión? Algo así como La Mañanera de AMLO en México. Interesante, ¿no? Para esta inmersión tenemos una grabación de Gustavo Bolívar, donde un conductor de InDriver en Cartagena le propone esta idea al mismísimo Petro. Y para completar el panorama, también vamos a analizar un artículo de un medio alternativo colombiano. ¿Listos para profundizar en este tema? Claro que sí. Empecemos con la grabación de Bolívar. El conductor de InDriver le dice a Petro que necesita una plataforma propia para comunicar sus logros. Argumenta que los medios tradicionales no le están dando suficiente cobertura. Incluso cuenta una anécdota bastante curiosa. Dice que su padre, que antes era uribista de pura cepa, seguido del expresidente Uribe, apoya a Petro gracias a las reformas. ¿Qué te parece esta anécdota? Pues me parece un ejemplo muy claro del poder de la comunicación directa, sin intermediarios. La mañanera de AMLO en México, a la que se hace referencia, se volvió un fenómeno mediático precisamente por eso, por la capacidad de AMLO de conectar con la gente sin los filtros de la prensa tradicional. Es cierto, el conductor de InDriver lo ve como una forma de combatir la desinformación. De frente, literalmente le dice a Petro, no se deje ganar la información, y propone no solo televisión nacional, sino también canales institucionales y streaming. ¿Crees que eso podría funcionar en Colombia? Bueno, es una estrategia ambiciosa, sin duda. AMLO usaba la mañanera para desmentir rumores, explicar sus políticas y en general controlar la narrativa. Llegaba a una audiencia masiva a través de televisión, radio e internet. Si Petro replicara este modelo, podría tener un impacto similar. Pero no podría convertirse en un monólogo presidencial. El análisis que tenemos menciona el caso de una periodista que cuestionó a AMLO sobre la seguridad en México. Y la confrontación fue bastante tensa. Petro estaría preparado para ese nivel de escrutinio público. Es uno de los riesgos, claro. La clave estaría en encontrar un equilibrio entre la transparencia y la estrategia comunicativa. El programa no puede ser solo un espacio para alabar al gobierno. Tiene que haber espacio para el debate y la crítica. Tienes razón. El conductor del InDriver propone que el programa de Petro aborde temas como el 5 por mil. Ya sabes, esa polémica contribución que ha generado tanta desinformación. También menciona los créditos de inversión y hasta el supuesto desabastecimiento de combustible para aviones. ¿Te imaginas a Petro desmintiendo esas fake news en vivo? Sería un cambio radical en la forma en que se maneja la comunicación gubernamental en Colombia. Pero hay que analizarlo con cuidado. Por un lado, la posibilidad de desmentir noticias falsas en tiempo real es atractiva. Pero por otro lado, existe el riesgo de que el programa se convierta en una plataforma para atacar a opositores o para evadir preguntas incómodas. Entiendo. La línea entre la transparencia y la propaganda puede ser muy delgada. Y hablando de ejemplos, ¿cómo funcionaba la mañanera en la práctica? ¿Era realmente un espacio para el debate o se convertía en un show de AMLO? La mañanera era sin duda un espectáculo. Periodistas de todo México y del mundo se peleaban por un lugar en la conferencia de prensa diaria. Se transmitía en vivo por televisión, radio, internet, y las redes sociales explotaban con cada declaración de AMLO. Había momentos de tensión, sí, pero también momentos de humor, de análisis y de información. O sea, que era un formato que, a pesar de sus riesgos, lograba captar la atención del público y generar debate. ¿Crees que Petro podría replicar eso en Colombia? Él tiene una personalidad muy diferente a la de AMLO. Esa es una pregunta clave. Petro es un líder más intelectual, más analítico. AMLO, por otro lado, es un maestro del discurso popular, de la conexión emocional con la gente. Sería interesante ver cómo Petro adaptaría el formato de la mañanera a su propio estilo. Y no olvidemos que el panorama mediático colombiano es muy diferente al de México. Aquí los medios tradicionales tienen un poder enorme y no siempre son favorables al gobierno de Petro. ¿Cómo crees que reaccionarían a un programa presidencial de este tipo? La reacción de los medios tradicionales sería un factor determinante en el éxito o fracaso del programa. Podrían optar por ignorarlo, por atacarlo o, en el mejor de los casos, por cubrirlo de manera objetiva. Pero no hay duda de que la propuesta del conductor del InDriver ha puesto el dedo en la llaga. La comunicación gubernamental en la era digital es un tema complejo que exige nuevas estrategias. Totalmente de acuerdo. Y si bien La Mañanera nos da una idea de cómo podría funcionar un programa de este tipo, es crucial que Petro y su equipo analicen cuidadosamente los riesgos y las oportunidades. ¿Qué te parece si profundizamos en eso? Me parece perfecto. Exploremos las ventajas y desventajas de este formato, teniendo en cuenta el contexto específico de Colombia. Y las características del presidente Petro. De acuerdo. Y tú, que nos escuchas, piensa en esto. ¿Crees que un programa de televisión con Petro podría ser una herramienta para combatir la desinformación? ¿O se convertiría en un arma de doble filo?
Mantente atento a la segunda parte de nuestro Deep Dive, donde analizaremos este tema en profundidad. Retomando lo de la mañanera, creo que es crucial analizar los desafíos que enfrentaría Petro si decide implementar un programa similar. No olvidemos que a pesar de su éxito, Amal también enfrentó críticas y controversias. Sí, totalmente. De hecho, en la grabación de Bolívar, el conductor del InDriver, a pesar de su entusiasmo, también reconoce que no todo sería color de rosa. Menciona, por ejemplo, el costo de producción de un programa diario. Sería viable para el gobierno colombiano asumir ese gasto. Es un factor a considerar, sin duda. La mañanera requería un equipo de producción, logística, seguridad. No era un programa barato. Pero también hay que tener en cuenta el posible retorno de la inversión. Si el programa logra conectar con la audiencia y transmitir el mensaje del gobierno de manera efectiva, el costo podría justificarse. Claro, la clave estaría en encontrar un formato que sea efectivo y a la vez sostenible. El conductor del InDriver incluso menciona que quizás un programa diario sería demasiado y que tal vez un formato semanal sería más adecuado. ¿Tú qué opinas? Estoy de acuerdo. Un programa diario podría ser agotador tanto para el presidente como para la audiencia. Un formato semanal permitiría una mayor profundidad en el análisis de los temas y le daría al equipo de producción más tiempo para preparar cada episodio. Y hablando de plataformas, el conductor del InDriver propone una estrategia multicanal. Televisión nacional, canales institucionales como Señal Colombia e incluso plataformas de streaming como Twitch y YouTube. ¿Crees que es realista intentar abarcar tantos medios a la vez? Es ambicioso, sí, pero también estratégico. Cada plataforma tiene su propia audiencia, su propio lenguaje, su propio ritmo. Utilizar una combinación de medios tradicionales y digitales le permitiría a Petro llegar a un público más amplio y diverso. Claro, la televisión nacional tiene un alcance masivo, pero las plataformas de streaming son las favoritas de los jóvenes. Sería como una estrategia de pinzas, captar la atención de diferentes segmentos de la población a través de distintos canales. Y no olvidemos el potencial de las redes sociales para amplificar el mensaje del programa. La mañanera se convertía en trending topic en Twitter cada mañana. Imagina el impacto que podría tener un programa de Petro en las redes sociales colombianas. Sin duda, sería un fenómeno mediático. Pero también hay que ser cautelosos. Las redes sociales son un arma de doble filo. Pueden ser una herramienta poderosa para difundir información, pero también para propagar desinformación y odio. Tienes razón. El equipo de comunicación de Petro tendría que estar preparado para gestionar las redes sociales de manera estratégica, contrarrestando las fake news y promoviendo un debate constructivo. No sería tarea fácil. Y hablando de desafíos, no podemos ignorar la posible reacción de los medios tradicionales. En Colombia, muchos medios tienen una línea editorial abiertamente opositora al gobierno de Petro. ¿Cómo crees que reaccionarían a un programa presidencial que busca controlar la narrativa? La relación entre el gobierno de Petro y los medios tradicionales ha sido, por decirlo suavemente, complicada. Un programa como La Mañanera seguramente generaría resistencia por parte de algunos medios. Podrían intentar ignorarlo, ridiculizarlo o, en el peor de los casos, sabotearlo. Es un riesgo real, pero también es una oportunidad para cambiar las reglas del juego. Si Petro logra conectar con la audiencia a través de su propio programa, podría disminuir la influencia de los medios tradicionales y crear un nuevo espacio para el debate público. Sería un cambio de paradigma en la comunicación política colombiana, pero para que funcione, Petro tendría que demostrar una transparencia genuina, una capacidad de diálogo con sus críticos y una habilidad para comunicar sus ideas de manera clara y convincente. Es decir, no se trata solo de tener un programa de televisión, sino de utilizarlo de manera inteligente y estratégica. Y hablando de estrategias, ¿qué te parece si analizamos algunos ejemplos concretos de cómo la mañanera de AMLO lograba sus objetivos? Me parece una excelente idea. Analizar casos específicos nos ayudará a comprender mejor las posibilidades y los límites de este formato. Perfecto. Y tú, que nos acompañas en este Deep Dive, piensa en esto. ¿Qué elementos consideras esenciales para que un programa de televisión con el presidente Petro sea exitoso? Déjanos tus comentarios y continuamos explorando juntos este fascinante tema. Si retomamos La Mañanera, uno de los elementos claves era la interacción directa de AMLO con los periodistas. Imagínate una sala llena de reporteros, algunos afines al gobierno, otros abiertamente críticos, todos compitiendo por la atención de AMLO. Eso sí que generaba tensión. En la grabación de Bolívar se menciona el caso de una periodista que cuestionó a AMLO sobre la seguridad en México. La confrontación fue tensa, pero AMLO, en vez de evadir la pregunta, respondió con cifras y datos. Exacto, ese tipo de situaciones, aunque incómodas, demostraban la transparencia del proceso. No era un programa guionizado, era una interacción real en vivo con preguntas difíciles y respuestas a veces improvisadas. Claro, eso le daba autenticidad al formato. No era solo AMLO hablando desde un púlpito, era un diálogo, aunque a veces tenso, con la prensa. Pero ¿cómo se aseguraba AMLO de que el programa no se le fuera de las manos? ¿Cómo evitaba que se convirtiera en un circo mediático?
Había un equipo detrás que se encargaba de la logística de la selección de los periodistas de los temas a tratar. No era un programa improvisado, había una estrategia detrás. Y AMLO, con su experiencia política, sabía cómo manejar a la prensa, cómo controlar la narrativa, cómo salir airoso de situaciones difíciles. O sea, no se trata solo de poner a Petro frente a las cámaras, sino de crear un formato sólido, con reglas claras, un equipo profesional y, por supuesto, un Petro preparado para el desafío. Exactamente. Y no olvidemos que la mañanera no se limitaba a la interacción con la prensa. AMLO también aprovechaba el programa para anunciar políticas, explicar decisiones, rendir cuentas a la ciudadanía. Era una plataforma de comunicación integral. Eso es algo que Petro también podría aprovechar. Podría usar el programa para hablar directamente a la gente sin intermediarios, para explicar las reformas que está impulsando para conectar con la base social que lo llevó al poder. Justamente, y hablando de conectar con la gente, no olvidemos el potencial de las plataformas digitales. La mañanera se transmitía en vivo por YouTube, Facebook, Twitter. Llegaba a millones de personas en todo el mundo. Eso sí que amplifica el mensaje. Petro ya tiene una presencia importante en redes sociales, pero un programa de televisión bien gestionado podría llevarlo a otro nivel. Sin duda. Y no olvidemos que las plataformas digitales permiten una interacción más directa con la audiencia. La gente puede comentar, preguntar, debatir en tiempo real. Es una oportunidad para generar un diálogo más fluido entre el gobierno y la ciudadanía. Pero también es un terreno fértil para la desinformación, para los ataques, para la manipulación. ¿Cómo se podría proteger a Petro de esos riesgos en el mundo digital? Es un desafío importante. Se necesita un equipo especializado en comunicación digital que sepa cómo detectar y contrarrestar las fake news, cómo manejar las crisis en redes sociales, cómo construir una comunidad digital sólida y comprometida. Claro, no se trata solo de tener presencia en redes sociales, sino de saber utilizarlas de manera inteligente y estratégica. Exactamente. Y para terminar, me gustaría destacar un aspecto fundamental: la transparencia. Si Petro decide implementar un programa de televisión, debe hacerlo con un compromiso real de transparencia. No puede ser un espacio para la propaganda o para evadir preguntas incómodas. Debe ser un espacio para el diálogo, para la rendición de cuentas, para la construcción de una democracia más sólida. Totalmente de acuerdo. La transparencia es la clave para generar confianza y legitimidad. Y ahora la pregunta final para ti, nuestro oyente. ¿Crees que Petro está preparado para el desafío? ¿Un Petro en la pantalla chica sería beneficioso para Colombia? Déjanos tus reflexiones y no olvides seguir explorando voces colombianas con el podcast Voces de Colombia en YouTube. Feliz año nuevo a todos. Nos vemos en una próxima inmersión.